200 años de la abolición de la esclavitud en Centroamérica. Hola gentes, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lara, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en mi canal Carlos Lara Dibujo. Este 2024 se cumplen 200 años de la abolición de la esclavitud en Centroamérica. Algunas personas podrán decir, ¿y eso qué tiene que ver con la actualidad? Bueno, algún hecho o acontecimiento que suceda en determinado momento va a tener una repercusión tanto en el momento en que sucede como posteriormente. Es decir que 300 años de esclavitud en nuestro territorio que comienza a mediados de 1500 y su finalización en 1824 no puede pasar desapercibido. Tiene un impacto. Y para hablar de este impacto he entrevistado a 5 profesionales, a 5 personas que desde sus disciplinas van a contar cuál ha sido el impacto que tiene la esclavitud y su abolición en 1824. Estos amigos y amigas nos van a contar desde el activismo, desde lo jurídico, desde lo psicológico, desde lo económico y obviamente desde lo histórico, el impacto que ha tenido la esclavitud y su abolición en 1824. No, hombre, este video está poderosísimo. Nadie nos cuenta acerca de la abolición de la esclavitud en Centroamérica y ellos y ellas nos van a contar. Así es que quédense hasta el final. El 24 de abril del 2024 conmemoramos 200 años del fin de la esclavitud en Centroamérica. Es importante hablar desde El Salvador como población afrodescendiente que todavía el Estado tiene una deuda histórica con nuestra comunidad. No hemos sido reconocidos en la Constitución. Es necesario hablar que cómo terminó el proceso del fin de la esclavitud, pero cómo estamos siendo todavía esclavizados a un Estado que ni siquiera nos reconoce. Bueno, cuando hablamos del holocausto, del flagelo, del delito, del crimen, de lesa humanidad de la esclavitud, primero hay que hablar del derecho positivo, del derecho indiano y del derecho divino que legisló para legalizar la esclavitud en las Américas invadidas. Importante decir que Alejandro VI, el Papa Rodrigo Borgia, fue el que autorizó desde el reinado, desde el poder pontificio romano, la autorización, la invasión de tierra y la toma de tierra en favor de la corona y en favor de los españoles que llegaron al Nuevo Mundo. En el proceso de ocupación y de colonización del Imperio Español, a la población indígena se le sometió al trabajo en minas y en plantaciones. En el caso de El Salvador, los indígenas trabajaron como esclavos en haciendas añileras. Pero el hacinamiento, las enfermedades, la explotación, la pobreza, la miseria y los malos tratos de los indígenas permitieron que esta población disminuyera su cantidad. Y fueron mortandades de indígenas, según los datos históricos, que murieron en las haciendas añileras en el caso de El Salvador, como esclavos, que en 1542, Carlos I, que es el mismo Carlos V, rey de España, promulgó las leyes nuevas, que son las leyes, las ordenanzas de Barcelona, a través de las cuales se prohibió la esclavitud indígena, pero se autorizó la esclavitud africana. Y ahí es donde comienza el tráfico transatlántico de esclavos por el Gran Charco, en donde fueron más de 12 millones de africanos esclavizados que cruzaron las aguas del Atlántico para llegar a las tierras de lo que hoy es América. En el añil hay una característica: comparten empleo con indígenas que están repartidos, como en el siglo XVI, un grupo que va a la hacienda añilera a dar su trabajo gratuito y luego regresa a su comunidad. En cambio, habían esclavos, pero también habían libertos en ciertos trabajos en el obraje, sobre todo en el procesamiento de la planta para convertirlo en pan de añil. En el cultivo no mucho estaban involucrados los descendientes africanos en esta área. Y también es importante de que en esos obrajes algunos africanos actuaban como mandones, es decir, que estaban a cargo de la mano de obra indígena. Esto es importante aclararlo. Los dueños de hacienda
simulaban que tenían mucha mano de obra esclava, porque estaba prohibido que los indígenas trabajaran en el obraje. Por eso entonces había cierto disfraz, pocos esclavos y más mano de obra indígena que salía barata que comprar un esclavo. La otra actividad económica importante es en el ingenio de azúcar, pero aquí es la familia esclava la que participa. El hombre en las tareas fuertes, sembrando la caña, cortando la caña, en el procesamiento de las calderas para mezclarla posteriormente el jugo de caña y hacer la melaza y la miel. Ahí ponían a los rebeldes como castigo, porque ahí era un calor insoportable. Bueno, cuando hablamos acerca de las consecuencias que tiene la esclavitud y la evolución de la esclavitud en la persona, consecuencias a nivel de salud mental, primeramente tenemos que saber que no podemos tener una sola respuesta, porque todos somos diferentes y la manera en que vamos a procesar un evento traumático es diferente, así como la forma en la que vamos a interpretar nuestras experiencias. Pero a la vez, si nosotros hacemos una búsqueda rápida, lo que nos podría decir la psicología es que pueden haber muchos trastornos de ansiedad, puede haber depresión, puede haber mucho episodio de noche como pesadillas, problemas de sueño, insomnio, etc. Sin embargo, ahora que hay mucha investigación reciente, podemos hablar acerca de un trastorno de estrés postraumático racial, que este es diferente porque se desprende de un evento traumático ligado al racismo. Entonces, esto incluye bastante recuerdo que dispara una reacción a nivel de salud mental, como alguna imagen, algún olor, algo que recuerda ese evento traumático. Entonces la persona vuelve a sentir lo que sintió en ese momento. Y esto, por lo tanto, ocasiona también episodios de ansiedad, mucha depresión, ataques de pánico, problemas de sueño también, pero tiene siempre que verse desde ese lado. En el caso de la abolición de la esclavitud en Centroamérica, hay que tener en cuenta primero el contexto histórico, de qué estamos hablando. Y a veces nos cuesta mucho imaginarnos ese mundo porque nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de El Salvador, de la República de El Salvador o de nuestro querido país, ¿verdad?, El Salvador. Sin embargo, el momento en el que estamos hablando es uno de transición. En 1821, en Guatemala, todas las provincias de Centroamérica acuerdan firmar un acta de independencia. Con ese acta de independencia se logra la libertad política de España, obviamente, ¿verdad?, que era la entidad a la que pertenecíamos, y se inicia un periodo de vida independiente. Ahora bien, ¿qué va a hacer Centroamérica? Y ojo con el nombre de Centroamérica en ese momento, se llama las Provincias Unidas del Centro de América. O sea que Centroamérica como tal no existe en ese momento, y mucho menos los países independientes. Entre el 21 y el 23 lo que nos vamos a encontrar es una lucha política por la anexión o no anexión al Imperio Mexicano. Finalmente, después de unos cuantos meses de conflicto y unos meses como parte del Imperio Mexicano, las provincias de Centroamérica terminan independientes de nuevo. Así que en julio de 1823 se firma ya una declaración de independencia absoluta tanto de España como de México, y se inicia ya un proceso. Ese proceso, ¿quién manda? ¿Quién es la cabeza del Estado en ese momento? Es la Asamblea Nacional Constituyente de las provincias de Centroamérica, y ahí están entonces representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y va tomando forma lo que nosotros llamamos hoy en día Centroamérica. Hay que hacer un énfasis en que en esa asamblea están representados todas las provincias y se piensa como un solo país, no se piensa como 5 países juntos, sino que es una sola nación. Y en esa nación, en esa asamblea constituyente, esa asamblea nacional realmente como se le llama, lo que vamos a encontrar son diferentes grupos políticos, unos que están a favor de la abolición de la esclavitud y otros que están en contra. Nosotros como activistas desde la organización demandamos que hoy, en el marco de los 200 años, el Estado debe poner sobre nosotros, sobre las agendas nacional, a la población afrodescendiente. Es importante que hablemos desde los territorios, desde la comunidad, desde economía, política y social, de cómo los afrodescendientes han impactado y han forjado y han formado y han sido venideros a hacer el desarrollo del Estado-Nación que hoy tenemos en El Salvador. En 1493, que a través de la bula universal intercoetera que Alejandro VI autoriza
la toma de tierra, la ocupación, en favor y en nombre de la corona y de los españoles invasores. Las mujeres de los esclavos y madres de muchos niños trabajaban metiendo la caña en la máquina que molía la caña. Las mujeres también trabajaban en la parte de las tareas domésticas en las haciendas, en el procesamiento de la alimentación de algún grupo, en la limpieza de la casa de la gran hacienda. Y mujeres y niños y niñas trabajaban en el deshierve de los surcos de la caña, que era un trabajo considerado menos pesado. Pero ha sido interesante ver en unas últimas investigaciones que niños o niñas trabajaban con ancianos trayendo la caña en carretas. Es decir, el anciano le iba enseñando al niño cómo conducir una carreta llena de caña para llevarlo al lugar donde la iban a procesar. Podríamos poner un ejemplo de esto hablando de una familia en cuyos ancestros fueron víctimas de la esclavitud. Entonces, se llega el momento de nuestra generación actual, que somos los hijos y que ya hay nietos, ya hay bisnietos, ya hay muchas personas en la familia, pero esta persona se considera incapaz de tener condiciones dignas en su lugar de trabajo o cree que no es merecedora de condiciones dignas o de acceder a mejores lugares de vivienda y derechos en general que deberían ser vistos como derechos y no en realidad como privilegios. Pero la persona, por el mismo trauma de racismo que se viene heredando de generación en generación, la persona asume que ese es el lugar que le toca y ya no se busca luchar por más porque no hay un buen autoconcepto, no hay una buena autoimagen, no hay autoconfianza y hay una autoestima muy vulnerable en la que también con las autoridades se desarrolla una relación bien disfuncional porque simplemente la persona baja la cabeza y de hecho en muchos casos que ahora en día suceden de esta misma forma en muchos países. Resulta que en los ingenios también los dueños les permitían tener una parcela a la familia. En esa medida ellos podían cultivar maíz, frijol, tener plátano y quizás tener incluso alguna bestia, algún caballo o alguna mula. Porque los empleados de confianza, los esclavos de confianza o libertos que también ahí trabajaban, sacaban ese producto para la distribución a otros pueblos o a las ciudades. En cambio, en la minería, en las minas sobre todo eran hombres, porque es un trabajo pesado, que ya había sido prohibido antes por muchas leyes. En cambio, en el comercio en general, están mulatos, esclavos también de confianza y libertos, que llegan a tener rencuas de mulas, que llegan a tener carretas y hacen la distribución comercial entre provincias y también entre municipios, porque a los indígenas no les permiten salir de sus pueblos. Entonces son este grupo de gente, ya sea esclavos de confianza o de libertos, los que se van moviendo y van distribuyendo y en alguna medida o el producto es de estos grupos afrodescendientes o el patrón, el dueño de lo que transporta, les permiten cierta ganancia. Es importante decir también que Fernando II, rey de España, en 1512 legalizó la esclavitud indígena a través de dos instituciones conocidas en el mundo invadido: la encomienda y el repartimiento. Esas fueron las dos instituciones que permitieron la esclavización, la esclavitud de la población indígena en todas las Américas invadidas. Es decir, la esclavitud fue un acto legal, fue derecho positivo en base al derecho divino de los reyes de tomar tierras y someter a los pueblos invadidos esclavos, en este caso los indígenas. Se les dio la categoría, el adjetivo de vasallos y súbditos del rey. Entonces la población indígena sufrió la esclavitud en el primer momento de la invasión. El Salvador ha negado la esclavitud indígena y ha negado la esclavitud africana, pero eso está legislado en el derecho indiano, no conocido y escondido por la historia oficial.
También quiero recalcar que la población afrodescendiente ha estado desde mucho tiempo más atrás. No decidimos venir, sino que nos trajeron desde las migraciones que han venido. Y es importante saber que la población afrodescendiente en El Salvador sí existe, que ha estado desde mucho tiempo atrás y que también hay que rescatar el legado africano que existe en El Salvador. No lo digo yo, sino que lo dice la academia, las investigaciones y los aportes que desde nuestra organización hemos generado para estar en este espacio. Si liberamos a las personas esclavizadas, ¿quién va a pagar? A los dueños el valor de esas personas, ¿verdad? Debemos de recordar que durante el periodo moderno, durante esa época, la gente compraba a las personas, ¿verdad? Para poderlas esclavizar. Entonces, ese dinero tenía que ser reconocido por alguien. ¿Quién era esa persona o esa entidad? Bueno, el nuevo Estado que se estaba formando. Así que entre, digamos, agosto, septiembre de 1823 hasta más o menos febrero, marzo de 1824 hay varias intervenciones y varios debates en esa asamblea constituyente por saber qué nos va a llevar a la abolición de la esclavitud y cómo se va a realizar ese proceso. Muchas provincias de Sudamérica se están independizando, México también está en una lucha de independencia desde 1810 en adelante, y el Caribe, que no es todo español, sino hay Caribe francés, hay Caribe inglés, también están en procesos de transformación, de cambio. Fue entonces a mediados del siglo XVI que comenzaron a llegar africanos esclavizados a El Salvador para sustituir la mano de obra indígena. Y ocurre el caso del Marquesado, donde hubo una rebelión de africanos que según las fuentes históricas venían de Guinea. Allí hubo una rebelión y hubo un aplastamiento por las huestes españolas. Eso ocurrió entre Zacatecoluca y San Vicente, entre los años 1624 y 1625. Eso es como un antecedente previo a la independencia de 1821. Es decir, aquí ha habido lucha, resistencia de indígenas y de africanos oponiéndose a la esclavitud. Haití va a abolir la esclavitud de 1804, también van a haber levantamientos en las Guyanas, en Brasil, casi todo el Caribe. Entonces es bien importante tener en mente eso, ¿verdad? Hay muchas revueltas en esta época. En Centroamérica, las personas esclavizadas de Omoa, de Trujillo, que son los dos puertos coloniales del lado Caribe de Honduras, ¿verdad? Van a presentar peticiones de libertad, van a buscar escribanos que elaboren cartas y mandárselas a la Asamblea Constituyente, ¿verdad?, de Centroamérica, para que les concedan la libertad. Lo mismo va a pasar con esclavos de la zona azucarera de Guatemala, por ejemplo, del convento de Santo Domingo de Palencia. Va a haber una lista de esclavos que también buscan a un escribano que presente un documento, ¿verdad?, legal, donde ellos están solicitando la libertad. Y así empezamos a ver que de diferentes espacios de Centroamérica empieza a llegar la petición por la abolición de la esclavitud. Los libertos. Creo que para la época de la independencia, ya estamos hablando, principios del siglo XIX, existe una tendencia a no comprar esclavos y a darle, hay una buena cantidad de libertos que se da por diferentes maneras. Entonces sale muy caro comprar esclavos que producirlos, y esto es un término horroroso, porque producirlos significa que las mujeres africanas tienen que, tienen que cumplir como de cuotas de parir varios hijos o hijas que pueden ser usadas para la producción o que pueden ser vendidas. En este caso se habla de que hubo una producción de niños y de niñas, o sea, los dueños están claros de eso, porque como no compran esclavos, no vienen los esclavos y las autoridades tampoco están permitiendo que se compre esclavos. También hay mucha investigación reciente de bastantes psicólogos y especialistas en salud mental, negro y afrodescendiente, y ellos hablan mucho acerca del trauma intergeneracional. Entonces, esto lo podríamos ver de la siguiente forma, que hay personas, digamos, lo que sufrieron tatarabuelos viene a tener consecuencias en la salud mental de los abuelos, y eso también en los padres, y eso también en los hijos, que esto es lo que puede estar pasando y que pasa en muchas personas, pero ahorita están iniciando esas investigaciones acerca de eso.
Entonces lo hablan de manera que, digamos, se transmite, por ejemplo, en la crianza, por comportamientos y patrones que se repiten, que así lo que hizo la abuela le hace a la mamá, lo que le pasó a la mamá también se lo hacen a la hija, y de esta forma sigue perpetuándose esa consecuencia a nivel de salud mental. Entonces era más barato producirlos, entre comillas, o sea, que las mujeres parieran varios niños o niñas y venderlo. Ese esclavo era más barato que traerlo de África. Lo más importante a destacar es el debate sobre la abolición del tráfico de esclavos. Esto es comerciar con personas del África llevadas en barcos esclavistas hacia las diferentes regiones de América. Ese quizás es el debate más importante para Inglaterra, detener ese tráfico. Sin embargo, es complicado. Llegan ahí por 1816-17 todavía peleando contra los Estados Unidos y contra otros mercaderes que están disfrutando de ese beneficio del tráfico de esclavos. Finalmente en el 17 se le pone un alto, ¿verdad?, a ese tráfico, y con eso se inicia todo un debate por abolición de la esclavitud. En Europa, concretamente en Inglaterra, hay un debate abierto y muy fuerte en favor de la abolición de la esclavitud. Ese debate, a través de algunos intelectuales, ¿verdad?, va a llegar a España. Y en las Cortes de Cádiz, en España, entre 1810 y 1814 aproximadamente, que regresa el rey Fernando VII al poder, se va a debatir mucho en España y en las Cortes de Cádiz la necesidad de la abolición de la esclavitud, aunque no se va a lograr. Los que se oponen principalmente, irónico, son Cuba, ¿verdad? Son los representantes de Cuba, porque obviamente la producción de azúcar necesita mano de obra esclava. Ese debate va a llegar a México, y en México ahí sí va a tener, digamos, impacto, y desde 1821-22 ya se va a empezar a hablar de la necesidad de la abolición de la esclavitud. Otra región que también va a hablar muy temprano de la abolición de la esclavitud es Chile. Entonces, México y Chile son los dos espacios que más temprano van a hablar sobre el tema. Sin embargo, en México eso queda detenido con el imperio de Agustín de Iturbide, y el debate se traslada a Centroamérica, ¿verdad? Es heredado por los centroamericanos, donde también se inicia ese debate. En Centroamérica el debate es el siguiente. Hay una ilustración que tiene una moral cristiana de la mano, cosa curiosa, ¿verdad? Entonces, los católicos y los religiosos en general están muy preocupados porque la Biblia y los preceptos teológicos están hablando de la libertad de los seres humanos. Sin embargo, ellos están capturando, están esclavizando a las personas solamente por su color de piel o por su descendencia. Entonces hay todo un debate ilustrado, religioso, ¿verdad?, del por qué sí debe de darse la libertad a los esclavos. La manumisión es una práctica de la época romana que se traslada a España y viene para acá. Significa que la persona puede comprar su libertad. O sea, el esclavo puede comprar la libertad de él, o la de su hijo, o la de su mujer, o la de su hermana. Y los libertos ahorraban y compraban también esa libertad. Eso significa que ante una economía mercantilista no importaba que el propio esclavo lo comprara, que es diferente a la experiencia inglesa, que no se permitía la manumisión. O sea, el esclavo no podía comprar su libertad. Eso es importante, porque en ese sentido va a haber una práctica, y hay datos ya, por ejemplo, que en Guatemala, de 30% de venta de esclavos, ellos mismos se autocompraban. O sea, se autocompraba el esclavo, o su hijo, o su hija, o su hermano, etc. Y finalmente, ¿de dónde obtenían dinero para comprar? Este es un proceso de años, 10 años, 20 años. Y la tendencia es comprar a los niños porque son más baratos, cuestan menos de 100 pesos. Y los esclavos adultos jóvenes cuestan 200 y 300 pesos, una gran cantidad de dinero. Entonces, el pedir la libertad, el comprar la libertad a niños les permite que muy temprano puedan estar en manos de otros familiares, o incluso el patrón permite que vivan en la misma hacienda o en la misma casa. ¿Por qué? Porque va a utilizar a esta mano de obra de un niño o una niña para que haga algunas labores de la casa mientras este niño crezca. Es decir, que trabaja, le permiten un espacio para vivir, para comer, los protegen, pero pueden ser libres, se pueden mover y se pueden ir.
También cuando hablamos de epigenética, las investigaciones bastante recientes indican que el vivir un evento traumático puede causar cambios a nivel de genes y también causa cambios a nivel físico en ciertas estructuras del cerebro. Entonces, un trauma que haya vivido la madre, un evento traumático, puede causar consecuencias a nivel de genes en los hijos y también cambios en su cerebro. En Centroamérica, a principios del siglo XIX, la esclavitud no es, la compra y venta de esclavos obedece a un mercado interno y no a un mercado internacional, porque ya hay movimientos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, que están por la abolición gradual, ojo, no total. Abolición gradual es libertad de vientre, principalmente. Pero aquí ya en Centroamérica las prácticas productivas, más la práctica de manutención romana, ha permitido que los esclavos compren su libertad y los libertos puedan comprar su libertad. ¿Eso qué significa? Que cuando se plantea la abolición en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Federal en 1823-24, la esclavitud como tal, el proceso de compra y venta no tiene el peso económico que puede tener en Cuba, por ejemplo. Cuando en Cuba, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, estamos en pleno auge de compra de mano esclava, de mano de obra esclava. O sea, son dos situaciones diferentes. La economía cubana es una economía de plantación. La economía acá es un poco más relajada. ¿Y quiénes son los que tienen la mayor cantidad de esclavos? Los dominicos, los mercedarios, los jesuitas, pero son los dominicos que se dice que tienen 700, 800 esclavos, o las órdenes religiosas. En ese sentido, no son los criollos los que se van a sentir amenazados. Tienen algunos esclavos, es cierto, pero no tienen cantidades de 100, 200, 300 o 500 esclavos. Que cuando se discute políticamente la adopción de un nuevo régimen, el tema de la esclavitud y de la abolición de la esclavitud pues no causa un desastre, no causa un encontronazo entre los grupos, y la mayoría está de acuerdo en que sea abolida. Finalmente, el 14 de abril de 1824 se logra el tan ansiado decreto de abolición de la esclavitud, junto con otro pequeño decreto que sale unos días después, que va a decir que no es necesario pagarle a los dueños de los esclavos, porque, bueno, se entiende que esa es una contribución patriótica, esa es una contribución de las personas, de los esclavistas, ¿verdad?, a la nueva nación que está apareciendo. Y en la misma ley dice que nadie puede tener ni comerciar como esclavos en Centroamérica. Así nos convertimos quizás en la tercera nación a nivel de América Latina en abolir la esclavitud de africanos y afrodescendientes. La Asamblea salvadoreña dijo que no, habría que observar en otros estados si realmente los indemnizaron o no. Pues eso no lo sabemos. Pero la tendencia es a no indemnizar, porque digo, los principales esclavistas no son los criollos, son las órdenes religiosas. Y no sé, habría que ahondar más en cómo vendían sus productos o vendían su mano de obra, porque ellos podían ir a trabajar con el permiso del patrón, podían trabajar en otras casas y ese dinero les quedaba a los esclavos. Es importante también resaltar que estos 200 años no pasen desapercibidos por el Estado, sino que debe ser una fecha conmemorativa, una fecha en la que se debe reivindicar a la población afrodescendiente en El Salvador, y que mejor haciéndolo desde la Constitución o desde los datos que arrojaron en el censo de 2007. Y esto también ocasiona problemas cuando las personas quieren tener relaciones afectivas o relaciones con la autoridad, problemas de autoestima, de autoimagen, de valoración. Es bastante común ver este tipo de problemas de autoconfianza o para generar una relación afectiva funcional, digamos. No voy a decir que la esclavitud no fue dura, no voy a decir que eso es abominable, pero parece que en Centroamérica la relación entre esclavos y dueños de esclavizados y de libertos fue una relación bastante llevadera, no digo que fue buena, fue bastante llevadera, que nos permite ver una sociedad que se estaba librando. O sea, la tendencia era librarse de la esclavitud porque era más barato pagarle la mano de obra
a mantenerlos y a comprarlos, sobre todo que ya estaban muy caros, traídos por ingleses, franceses u holandeses. Y finalmente nada más pues hay que recordar que todo esto que se vive y estas consecuencias de la esclavitud y de eventos racistas se pueden sobrellevar y se puede trabajar este tipo de emociones, pero toda sanación tiene que ser en colectivo, porque como decía Bell Hooks, sin comunidad no hay liberación. Están cumpliendo 200 años de la abolición de la esclavitud para las Provincias Unidas de Centroamérica, de las cuales El Salvador formó parte. Resulta que en 1821, el 15 de septiembre, se proclamó la independencia política del Imperio Español, pero quedó la deuda histórica de que la esclavitud, que había sido una institución durante 300 años en estos pueblos centroamericanos y en El Salvador, no fue abolida. Por eso es importante que hoy recordemos, resistamos y sigamos en la lucha por el reconocimiento de la población afrodescendiente, afrosalvadoreña, que es la heredera. Portamos la huella, la sangre de nuestros ancestros africanos que sufrieron la esclavitud, ese flagelo, ese delito de lesa humanidad durante 300 años aquí en las Provincias Unidas de Centroamérica y en El Salvador, como un pueblo, como un país también que formó parte histórica de esas 5 provincias centroamericanas. También hay que hacer énfasis que los y las afrodescendientes en El Salvador no tienen las mismas condiciones que la población en general. Debemos crear políticas públicas a favor. Entonces, si bien es cierto, hemos terminado con un proceso histórico, la deuda histórica y la deuda del Estado hacia la población afrodescendiente en El Salvador, hoy en el 2024, todavía sigue vigente. Somos la tercera raíz. Yo estoy muy contento, muy orgulloso, muy satisfecho de este video. Agradezco a Nayensi Lemus, a Leslie Alvarenga, a Joalmo Cabrera, a Xiomara Bendaño y a Alfredo Ramírez por su valioso aporte. Sin ese aporte, este video no hubiera sido igual. Si tienen dudas acerca de este tema, pueden escribirlas ahí en los comentarios, que pues vamos a investigar más y pueden salir más videos acerca de esta temática. Pueden ir a ver también los videos anteriores que tengo acerca de viajes en todo El Salvador y también sobre afrodescendencia en nuestro país, para que puedan conocer más acerca de este tema que ha sido olvidado y que ha sido negado a lo largo de los años. Suscríbanse, compartan, comenten, den like y nos vemos en el próximo video. Cuídense.